Bueno, vamos a continuar con esta parte de las emociones, ¿ya? Nos quedamos viendo las clasificaciones de las emociones. Ay, ¿qué se acuerda de las clasificaciones de emociones? ¿Cuáles nomás vimos? A ver esos apuntes. La ansiedad, la depresión, dice. Las estéticas, las emociones sociales, emociones ambiguas. Ya. ¿Y cuáles serán estas emociones que eran ambiguas? Las que eran catalogadas como neutras, dice. Las estrés, eustrés. Ya, las ambiguas eran las que no eran, ¿no es cierto?, ni positivas, no eran ni perjudiciales ni beneficiosas, es decir, que no causaban ninguna de las dos. ¿Y cuáles eran los ejemplos que habían ahí? Esperanza, sorpresa y compasión. Ya. Compasión. Ya vamos a continuar, ya siguiendo con esta clasificación, vamos a ver las emociones primarias, las emociones también secundarias, principalmente. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de esa parte de las emociones primarias. Ay. Bueno, las emociones primarias, como bien lo dice ahí, pues, son también conocidas como emociones básicas y surgen obviamente como una respuesta a un estímulo, es decir, algo nos produce alegría, pues vamos a estar felices, algo nos produce tristeza, nos va a producir tristeza, es decir, siempre tenemos un estímulo. Nos sacamos 10, wow, qué felicidad, se nota en la cara, me olvidé el cuaderno, se nota la tristeza, cosas así, ¿ya? Entonces siempre las emociones son una respuesta a un estímulo, eso siempre tenganlo claro. Por ahí si yo les pongo una pregunta de alguna lección, las emociones son respuesta de los estímulos, de un estímulo, ¿ya? Entonces, las emociones primarias son las emociones básicas. Y pues estas constituyen procesos de adaptación y en teoría existen en todos los seres humanos. Es decir, que estas cuatro emociones principales, todas las personas las sentimos o las experimentamos, ¿ya? Forman parte de nuestra vida. Son básicas y pues son las cuatro. Ya cuando yo les diga cuáles son las emociones primarias, son básicamente esas: la tristeza, la alegría, la ira y la rabia. Perdón, la ira y el temor. Espera. Tristeza, alegría, ira y temor. La ira me pueden poner con rabia, es lo mismo. El temor me pueden poner con miedo, es lo mismo. Y la alegría me pueden poner felicidad, es lo mismo, ¿ya? Pero son las cuatro emociones principales: tristeza, alegría, ira y temor. ¿Ya? Son las que todos los seres humanos las experimentamos, básicamente, ¿ya? Luego tenemos las emociones secundarias, ¿ya? Como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Son secundarias, es decir, que surgen de las primarias, ¿ya? Eso tenganlo claro. Esperen un ratito que están ingresando, ya. Entonces, dicen que son causadas por normas sociales o por normas morales, ¿ya? Cuando experimentamos, por ejemplo, la emoción primaria que es el miedo, ¿no es cierto? O el temor, después sentimos otras emociones secundarias. Por ejemplo, en ese rato, siento, ¿no es cierto? En ese momento siento que me van a robar. Siento miedo, pero a su vez experimento otras emociones secundarias de esta principal que empezó como el miedo. Por ejemplo, después puedo sentir, ¿no es cierto?, emociones secundarias de amenaza o de enfado o incluso de nerviosismo. Un ejemplo, en ese momento, ¿no es cierto?, tienes iras con tu pareja, hablan, discuten y todo eso. ¿Y qué pasa después? Sentimos sentimientos como que de culpa, de tristeza, de arrepentimiento. Ya, entonces son emociones secundarias a las emociones primarias, ¿ya? Entonces surgen como consecuencia de estas emociones primarias. Por ejemplo, de una emoción de la felicidad, de alegría que estoy experimentando, ¿qué puedo llegar a sentir después? Tal vez, dependiendo pues de mi estado de ánimo, puedo después sentir llanto, puedo sentir incluso después tristeza, o sentir euforia, o sentir no sé, dependiendo. Por ejemplo, otra, cuando tienen a veces, a ver, otro ejemplo, ayúdenme con ejemplos.
de emociones primarias y que luego tienen emociones secundarias, que siempre pasa. El claro ejemplo es cuando discutimos, ¿no es cierto? Después nos viene esto del arrepentimiento. O cuando algo nos espanta. En ese rato queremos llorar, ¿no es cierto? Pero después sentimos risa porque nos estamos riendo de todo el show que armamos en ese rato por miedo. Y bueno, son las emociones secundarias que surgen como consecuencia de las primarias. ¿Ya? Aquí tenemos, mira, emociones primarias y emociones secundarias. Por ejemplo, las primarias que son las que vimos, ¿no es cierto? La alegría, la tristeza, la ira, ¿no es cierto? Las que están básicamente aquí. Estas quiero que se aprendan, ¿ya? La tristeza, la alegría, la ira y el temor, ¿ya? Acá nos los dice con otras palabras, pero es más que todo lo mismo. Falta aquí. ¿Cuál falta aquí? Están todos. Alegría, tristeza, ira y temor o miedo, ¿ya? Esas son las primarias, no se las van a olvidar nunca. Cuando yo les ponga, escríbanme las emociones primarias, son esas. Y las emociones secundarias, miren, tenemos amor, sorpresa, vergüenza, aversión, ¿ya? Entonces, las emociones secundarias son las que surgen, ¿no es cierto? De las primarias. Ya, entonces estas se las van a aprender. Estas secundarias de aquí y las primarias, si quieren, estas de acá o las de acá. Pero es que es lo mismo, ¿ya? Alegría, tristeza, ira, que es lo mismo que cólera, y el miedo, ¿no es cierto? O el temor, que es lo mismo. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ir hablando de las emociones un poquito como que detallándolas cada uno, ¿ya? La alegría, que es una emoción positiva o negativa. Positiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a causar beneficio a mi cuerpo, va a segregar un tipo de hormonas que van a ayudar a mi salud. En cambio, las emociones negativas enferman a mi cuerpo. ¿Ya? Entonces la alegría, ¿no es cierto?, se produce en una persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada y es muy evidente. Por ejemplo, ustedes, su objetivo era sacarse 10 en el examen, se lo sacan y tienen esa alegría, esa satisfacción porque alcanzaron su propósito, o sea, se mataron estudiando y lo lograron el día en que se gradúen, ¿no es cierto? Qué alegría, ¿no es cierto? 2 años de tanto sacrificio, de tantas cosas, pues se va a manifestar con eso. Y cosas chiquitas, por ejemplo, que van a hacer un plato que quieren hacerlo por primera vez, una guata, ¿no es cierto? Se proponen hacer ese alimento, lo hacen, les sale riquísimo, van a estar felices. ¿Por qué? Porque por lo general, como lo dice ahí, la alegría es una consecuencia por lo general cuando una persona ha alcanzado una meta deseada. Por muy chiquita que sea o grande la meta, siempre se da cuando las cosas no salen bien, ¿ya? Incluyendo las actitudes y el comportamiento de los individuos, ¿ya? Entonces, una persona que es feliz va a pensar, va a actuar todo de manera correcta. Una persona contenta incluso hace las cosas súper bien, todo le sale bien, porque cuando estamos tristes, estamos enojados, hasta todo, ¿no es cierto?, se nos sale peor. Y dicen, ay, hoy día me levanté con el pie izquierdo, todo me sale mal. Pero en realidad, pues bueno, la alegría siempre se va a ver reflejada cuando las cosas nos van bien. ¿Y qué dice? Es un estado mental de bienestar subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque es algo que no lo palpamos, más bien lo sentimos. Compuesto de emociones positivas, que va de la mano igual de la alegría, el placer, la euforia, de sentirte bien, ¿ya? Su concepto puede variar para distintas personas y culturas. Está relacionada con la calidad de vida, la satisfacción y la plenitud. Es decir, la alegría se relaciona con todo lo bueno que podemos experimentar, con la satisfacción, con los logros alcanzados. Y pues obviamente va a variar en distintas personas, porque por ejemplo, la misma cosa que me alegra a mí con tanta emoción, tal vez a otra persona sí le causa alegría, pero no la percibe con la misma magnitud o alegría que otra persona. Entonces, eso también va a variar. Tal vez el logro que para mí, el hecho de tener 10 es lo máximo, para otra persona diga, no, a mí me da igual, ¿ya? Entonces, el estímulo sí va a variar. A algunos sí nos afecta más, es decir, nos emotiva más y a otras personas pues no tanto, ¿ya? Vamos a esta parte de acá. Ya, esta es la respuesta fisiológica, ¿ya?
Vamos a ver los correlatos neuroanatómicos, los correlatos neurofisiológicos y los correlatos psicofisiológicos, ¿ya? De una manera rápida, no los quiero como que agobiar con esto más bien es de la parte, ¿no es cierto?, de anatomía, fisiología. Lo vamos a ver de una forma rápida, ¿ya? En los correlatos neuroanatómicos es cuando la gente está feliz, tiene ánimo positivo, entusiasmo y energía, pues va a aumentar esta actividad de la corteza prefrontal izquierda. Y en cambio, cuando la gente está ansiosa, enojada, deprimida, las partes del cerebro convergen hacia la amígdala y la corteza prefrontal derecha, típica de las personas con estrés, en donde se va a segregar más cortisol. ¿Ya? ¿Qué me interesa aquí que sepan? Que cuando la gente está feliz, o sea, donde está experimentando todo lo positivo, se va a activar, ¿no es cierto? Se va a aumentar la actividad de la corteza prefrontal izquierda. Y cuando experimenta todo lo negativo, enojada, deprimida, en cambio se va a activar la corteza prefrontal derecha, ¿ya? Esas dos partes quiero que las diferencie, izquierda y derecha. Izquierda cuando está la persona experimentando cosas buenas, alegría, entusiasmo, ¿ya? Ahí se ve en el gráfico donde está la corteza prefrontal, tanto de la izquierda y la derecha, ¿ya? Y pues cuando como lo dije, se dan todas estas partes negativas, se activa la otra, la que es la corteza prefrontal derecha, ¿ya? Solo esas dos partes me interesa como que las diferencien, nada más no los voy a aturdir, más bien ahí puedo decir una con línea, entonces pongo corteza prefrontal izquierda, derecha y acá, Juan, sí, cógelo, Matías. hagamos silencio, ¿ya? Vamos a ver aquí, primero los correlatos, ¿no es cierto?, neurofisiológicos. Aquí, en cambio, las conductas placenteras del organismo están asociadas a la dopamina, al neurotransmisor del sistema nervioso central que regula el placer, y su nivel puede aumentarse con vitamina C, E y beta-caroteno o fármacos como cocaína y nicotina, ¿ya? En este caso, ¿no es cierto?, nos está hablando de la parte neurológica igual, pero en la parte cuando ya hay una funcionalidad, por eso es neurofisiológico, ¿ya? Entonces, ¿qué me interesa aquí que se aprendan igual? Que las conductas placenteras, lo que me hace sentir bien, está asociado con esto, con la dopamina, dejémoslo con la dopamina, ya que lo tengan ahí con la dopamina y que pueda aumentarse con este tipo de vitamina, con la C y la E, ¿ya? Y con fármacos que contengan cocaína y nicotina. Obviamente estos fármacos nos despiertan, nos mantienen alerta, por eso es que las personas cuando están drogadas están, ¿no es cierto?, eufóricas en ese momento de la acción, ¿ya? Entonces, por eso es que cuando una persona está sedada o tiene estos efectos de las drogas, pues se va a mantener en un nivel de euforia grande. Y en el caso cuando nosotros estamos felices o nos da una sorpresa, pues es lo mismo, pero momentos mucho más cortos. Entonces, ¿qué me interesa que sepan aquí? Que las conductas placenteras, o sea, lo que me hace sentir bien, están asociadas con la dopamina, o igual están asociadas no solo con la dopamina, sino también con las otras hormonas de la felicidad, pero en este caso vamos a dejarle con la dopamina y que puedan aumentarse con qué vitaminas, la C y la E, y fármacos como cocaína o nicotina, ¿ya? Este beta-caroteno no los voy a confundir, que es lo mismo que los fármacos de cocaína o nicotina. En este grupo pertenecen, ¿ya? Entonces, que se lo aprendan como fármacos de cocaína o nicotina, porque estos fármacos contienen eso. Por eso se denomina ese grupo beta-caroteno, porque son fármacos que contienen una pequeña cantidad de cocaína o nicotina que aumentan, ¿no es cierto?, esta actividad. ¿Ya? Y los correlatos psicofisiológicos. Entonces nos dice que en el caso de la felicidad modifica, ¿no es cierto?, el sistema nervioso autónomo, el aumento de la tensión muscular, la frecuencia respiratoria, la aceleración de la frecuencia cardíaca, moderada elevación de la presión, aumento de la actividad electrodérmica y la conductancia de la piel, ¿ya? Es decir, en pocas palabras, cuando nosotros experimentamos, eso lo vimos en la primera unidad, cuando experimentamos, ¿no es cierto?, cualquier tipo de emoción en nuestro cuerpo, fisiológicamente va a cambiar. En el momento en que yo tenga miedo, pánico, ¿no es cierto?, en cambio mi presión va a bajar, voy a sentir frío, voy a temblar. En el caso de la felicidad, ¿no es cierto?, igual se va a ver alterado porque en ese momento, ¿no es cierto?,
De sorpresa, mi corazón está ahí que ya se sale, va a haber una frecuencia cardíaca alta, tal vez una leve moderada eh, presión arterial que se sube y así. Bueno, ya en la parte psicofisiológica me interesa que ustedes sepan que cuando yo hablo de fisiológico es la función, ¿ya? Y en este caso, como el cuerpo, ¿no es cierto? Altera sus signos vitales y, como lo dice ahí, cuando es el momento de la felicidad, pero no solo es en la felicidad, es en cualquier tipo de emoción, mi cuerpo va a tener esta respuesta fisiológica, ¿ya? De aquí no me voy a complicar mucho porque esta parte de la última ya la tomé en la unidad 1, más bien me interesa los dos primeros que lo sepan y diferenciar lo que les acabé de mencionar, ¿ya? Y aquí están las hormonas, ¿no es cierto?, que se segregan en la felicidad. Tenemos la dopamina, que ya les mencioné anteriormente, la serotonina, la endorfina y la oxitocina, ¿ya? Esto sí me interesa que lo dominen, tanto las hormonas de la tristeza como las de la felicidad, ¿ya? Sí me interesa que lo sepan. Y qué importante, chicos, que es uno ser feliz, uno estar contento. A veces las personas como, perdón, a veces las personas, ¿qué hacemos? Nos estresamos mucho, ¿ya? Somos personas que los problemas los hacemos gigantes. Y yo soy una de esas, yo también soy así. No es que porque he leído un poquito de psicología sea lo máximo. No, yo también soy humana, me estreso, tengo problemas con mi pareja que después las analizo y digo, no, creo que no debía actuar así. O sea, es normal. Pero ¿qué pasa? Uno como persona, ya al ser una persona ya adulta, racional, hay que tratar, chicas, al menos tratar, esto es poco a poco, de ir regulando sus emociones, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo sí puedo controlar mi ira, o sea, yo sí soy la dueña de mis acciones. Y yo sé que cuando tengo ira se exploto y quiero mandar al diablo a todos, sí puedo callarme la boca y tragarme lo que quiera decir. Yo sé que algunos en algún momento sí trataron de no explotar, sino más bien de guardarse lo que tenían en la punta de la lengua y así es como voy aprendiendo a controlar. ¿Ya? Y tratar de no estresarme tanto. Por ejemplo, ahora en el instituto tenemos bastantes cosas que hacer, que la casa abierta, que lo de deportes, que el baile, que los trabajos de vinculación, que el proyecto integrador, estamos así, ¿ya? Y hay un punto que dice, Dios mío, no sé si voy a avanzar, pero bueno, poco a poco, poco a poco la vida no siempre va a ser como uno quiera. Habrán temporadas en que el trabajo nos toque en trabajos muy duros, pero Dios, gracias, tal vez venga otro futuro en que te toque un trabajo mucho más tranquilo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que ser personas permeables, moldeables, que nos logremos acoplar en cualquier lugar. Y eso lo hacemos controlando nuestras emociones, ¿ya? Entonces, siempre al lado malo, tratar de ver el lado bueno, ¿ya? Por ejemplo, yo a veces me estreso tanto que mejor me río, trato de hacerle chiste a todo y a la final termino riendo, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué efectos de felicidad hay en mi vida. O sea, si yo soy feliz, ¿qué provoca en mi vida? Y la felicidad, como vimos, es una emoción positiva que va a traer muchas cosas buenas a mi vida, ¿ya? Entre ellas, ¿qué dice? Aprender a perdonar. Cuando una persona es feliz, cuando una persona se siente bien consigo mismo, es más fácil perdonar. Ya yo sé que todos por ahí tenemos a alguien, algún un rencor por ahí que nos tiene por ahí medios apretados, no digo que todos, pero siempre es bueno aprender a perdonar. Mucho más allá de la ciencia, somos seres humanos, tenemos una alma y no sabemos, chicos, o sea, la vida me ha permitido darme cuenta que hoy estamos vivos, mañana no sé. Y no es solo el hecho de tener una enfermedad, miren tantos accidentes de tránsito o tantos infartos que te pueden dar durmiendo. Entonces sí, aprendan a perdonar. Una persona que está feliz, está contenta, sabe perdonar, porque en cambio una persona que se pasa enojada, pasa estresada, pasa amargada, guarda más rencor. Y cuando una persona no perdona, tiene algo guardado aquí que incluso eso le provoca odiar más, ¿ya? ¿Qué nos dice más? Una persona que siente felicidad o siente alegría siempre encuentra la solución y eso es verdad.
Una persona cuando está feliz, está contenta, tiene la mente mucho más abierta, mucho más amplia para pensar con claridad, pensar cosas buenas, ideas que sirvan, ¿no es cierto?, para la solución. En cambio, cuando estamos enojados, por ejemplo, en mi caso, yo cuando me peleo con mi pareja en ese rato quiero que ya nos separemos. Así soy, así era yo. Y creo que a veces sí lo pienso, pero como que ya no lo digo. Entonces, siempre cuando estamos una persona estresada, enojada, no le importan las consecuencias en ese momento, dice lo primero, ¿ya? Te sientes auténtico, si una persona que es feliz, se quiere, aquí va mucho lo de la autoestima que lo veremos más adelante, una persona que se quiere, ¿no es cierto? No se va a comparar con nadie, no importan mis defectos, así me quiero, así nací, así Dios me hizo y soy lo mejor. Créanme, y se los digo, o sea, ciencia cierta, que cuando una persona se quiere, no importa si eres gordita, si eres planita, si eres anchita, si tú te quieres, irradias esa belleza. Porque, por ejemplo, yo veía una persona que era gordita, pero ella se vestía como ella quería, ¿ya? Digo, wow, qué autoestima, pero la más se sentía feliz, se sentía linda, le gustaba, y al final se veía bien. Tal vez para otra persona que en cambio no se quiere y se viste como quiere, se la pueda ver un poco mal, pero una persona que se quiere, no importa los defectos que ella sienta, se verá hermosa, ¿ya? Entonces, apréndanse a aceptarse, apréndanse a quererse. No podemos ser igual a los demás, unos tendrán sus dotes, otros no, pero si yo me quiero así, les juro que van a irradiar eso a la gente y las verán perfectas, las verán hermosas. Y para la persona correcta seremos siempre lindas. No permitan que nadie, si tienen sus parejas, sus esposos, no permitan que nadie las minimice, que nadie las compare, porque ¿qué dice? Ay, la vecina o tu amiga, ella sí está más linda, no es como vos. No permitan que nadie nos minimice. Si esa persona te llega a comparar o a decir algo, es porque no te quiere. Fácilmente no te quiere, porque si te quisiera, pues te quisiera con todos sus defectos, ¿ya? Duermes mejor, obviamente, una persona que está tranquila, no tiene estrés, duerme tranquila, una persona que está estresada es porque tiene deudas, que tiene cosas acumuladas o que incluso piensa de más. A veces nosotros pensamos de más y nos estresamos. A veces el deber es para 8 días, pero ya desde ahorita ya no puedo dormir. ¿Qué pasa? Tengo el tiempo, si tengo el tiempo prudente, pues lo voy haciendo, me ordeno mi tiempo y lo voy terminando. Una persona con felicidad disminuye los niveles de estrés, como ya lo mencionamos. El estrés es parte de nuestra vida, o sea, definitivamente el estrés siempre va a estar, pero de mí depende, ¿no es cierto? En qué cantidad va a estar en mi cuerpo, en mi vida, ¿ya? Es normal sentir estrés, es normal, es una emoción, una respuesta normal, pero de mí depende hasta dónde la hago llegar. Si la mantengo que se permanezca toda mi vida, todo el tiempo, o solo esté en momentos. Aumenta la creatividad, que es lo mismo que encontrar soluciones. Una persona feliz tiene una mente más clara, te sientes más seguro contigo mismo, lo que les dije, no compararse, mejora el uso de la memoria, eres fuente de inspiración, como les dije, si yo me quiero, yo irradio esa seguridad, esa confianza, pues todos dicen, wow, yo quiero ser como ella, o sea, es lo máximo, ¿ya? Se quiere y irradias esa seguridad que es tan lindo. Ya no te dejas vencer por nada, porque cuando tú te quieres, tú eres feliz, tú sabes de lo que estás hecha, sabes a dónde puedes llegar, porque siempre habrá las personas envidiosas que nos digan, no, pero ya además, o sea, ¿cómo vas a hacer si tú no puedes ni te avanzas? Bueno, siempre habrá, o sea, definitivamente siempre habrán comentarios negativos, pero ahí es donde tenemos que aprender a hacer oídos sordos. Y cuando yo ya me conozco, yo sé quién soy, estos comentarios no nos repercuten, no nos afectan tanto. Te vuelves más fuerte, conductas prosociales y altruismo, ¿ya? Entonces, ya, acabamos de ver lo de la alegría. Vamos a ver la tristeza, que es todo lo contrario. Ya, la tristeza igual es parte, ¿no es cierto?, de las 4 emociones básicas. Pero, ¿no es cierto?, a diferencia de la alegría, esa es una emoción negativa. Ya,
Ya es una emoción negativa. ¿Cómo lo dice ahí? ¿No es cierto? La tristeza, como lo vimos en el grupo de las emociones básicas, es parte del ser humano, ¿ya? Y como se acuerdan que les dije de dónde surgía, ¿no es cierto? La alegría surgía, ¿no es cierto?, cuando la persona sentía por lo general sus metas realizadas. En cambio, la tristeza se relaciona mucho cuando hay pérdidas que sufrimos en la vida, ¿ya? Ya sean pérdidas materiales, pérdidas humanas, cuando se nos muere alguien, cuando nos roban dinero, cuando perdemos un trabajo, es decir, pérdidas, ¿ya? Pérdidas en las que sufrimos la vida. Entonces, en la anterior, ¿no es cierto?, logramos metas cumplir, y en cambio la tristeza se relaciona con la pérdida. Perdimos un trabajo, perdimos un dinero, perdimos a un ser querido. Y pues de ahí nace de que la tristeza sea un sentimiento tan profundo y esté tan vinculado con lo perdido. Ya perdimos un amor, nos dejó, ¿no es cierto?, el novio, sentimos mucha tristeza, ¿ya? La tristeza, como se dice, se la siente como dolor, duele en el pecho, duele en el alma, se dice, está asociado con otros síntomas. No sé si ustedes, bueno, alguien de aquí ha experimentado esa tristeza profunda, esa tristeza de que sientes que te vas a desmayar, esa tristeza que sientes que quieres vomitar. Ya es una tristeza más marcada, más acentuada para pérdidas mucho más grandes, ¿ya? Pero la tristeza no es negativa, ¿no es cierto? No es anormal ni está mal sentirla. Es igual que el estrés, ¿no es cierto? Ninguna emoción está mal sentirla, ¿ya? ¿Qué está mal? ¿No es cierto? Que permanezca mucho tiempo en mi vida. Si yo pierdo un amor, si yo pierdo un ser querido, si yo pierdo un trabajo, está bien sufrir, está bien llevar un duelo, pero tengo que después ponerle un límite y decir, bueno, hasta aquí lloré, hasta aquí sufrí, necesito recuperarme y tengo que avanzar. Ya, porque si la tristeza ya se vuelve crónica, ya permanece mucho tiempo, se va a llegar a una depresión. Ya, y eso es lo que no queremos. ¿Qué tenemos por acá? Ya. Aquí vamos a ver cómo responde fisiológicamente, ¿no es cierto?, mi cuerpo ante la tristeza, ¿ya? Como les dije, la tristeza es un tipo, una clase de dolor emocional, ¿no es cierto? Yo me caigo, me golpeo, ¿no es cierto?, me duele la rodilla, me duele el codo, pero cuando yo siento tristeza se siente, ¿no es cierto?, el dolor en el corazón, se lo siente. Entonces, ¿cómo responde mi cuerpo? Una persona que está triste se va a evidenciar con un decaimiento espiritual, ¿no es cierto? Tú ya no la ves activa, está cabizbaja, con una energía baja. Una persona está triste, hay personas que sí lo manifiestan bastante con el llanto. Yo, por ejemplo, soy una persona muy llorona. Siento que es un desfogue, siento para mí que es terapéutico, pero en cambio hay otras personas que no pueden llorar, o sea, reprimen sus sentimientos, están tristes, pero no sé, eh, es otra forma de cómo manejan sus emociones, ¿ya? Pueden experimentar nervios, decaimiento moral, un rostro abatido, falta de apetito, porque sí, cuando tú estás triste, hasta el hambre se te va, ¿no es cierto? Lasitud, lentitud, no quieres seguir adelante, ¿ya? Esas fueron las respuestas fisiológicas. Acá tenemos las respuestas psicológicas de las tristezas. Una persona con tristeza puede llegar a experimentar una depresión cuando esto ya es a largo plazo, un abatimiento general de la persona, un descenso de la autoestima, no quiere arreglarse, no quiere salir con los amigos, quiere estar encerrada, no quiere bañarse, desesperanza y desamparo, siente que la vida ya no tiene sentido, ya no quiere continuar, no le motiva nada. Y si esta tristeza, o sea, cuando ya llega esta parte de la depresión, pues no es controlada, puede llevar a la muerte, ¿ya? Porque como ya lo hemos visto, la mente es tan frágil, es un órgano más frágil que puede manipularse, que puede afectarse fácilmente y, ¿no es cierto?, llevarnos a un trastorno. Entonces aquí nos traen 10 consejos básicos para combatir la tristeza, ¿ya? Y estos abarcan o son ideales también cuando tenemos cualquier tipo de pérdida, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice?
La primera, llora si lo necesitas, no pasa nada, no reprimas tus sentimientos, está bien llorar, es una parte como de desfogue de tu cuerpo, pero como lo dije, esto va a depender mucho de cada persona. Hay personas que sí somos como un grifo, lloramos y lloramos, en cambio otros tal vez se les salen unas 2, 3 lágrimas, pero no pueden más, pero va a depender, ¿no es cierto?, de cada persona, como es su personalidad, como es su carácter, ya no lo podemos obligar tampoco a llorar. Y a otros los reprimen porque dicen, no, ¿cómo me van a ver llorar si yo soy hombre, soy el macho, ¿no es cierto? Entonces también eh, permitirle a esa persona que se abra, darle esa confianza que no va a ser juzgado si llora. Otra, acepta la tristeza como un sentimiento temporal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una pérdida de un ser querido, pues bueno, está bien llevar el duelo, sé, lo voy a sufrir, lo voy a llorar, pero hasta un tiempo. Tengo que saber que en algún momento tengo que parar y tengo que empezar, ya que tengo que seguir porque de alguna manera estoy viva, tengo mis hermanos, tengo mis hijos o algún familiar que sigue y necesito vivir para esas personas, ¿ya? Entonces acepta la tristeza como un sentimiento temporal. Tienes que mentalizarte que tiene que acabarse eso en algún momento, ¿ya? ¿Y cómo lo hago? Pues buscando un propósito, fijando una meta. Bueno, ahora que ya no está esa persona, voy a tratar, ¿no es cierto?, de buscar un empleo, de salir a caminar, hacer ejercicio, a pintar. Voy a buscar, ¿no es cierto?, nuevas actividades que me permitan salir, ¿no es cierto?, de esa rutina, de esa tristeza, porque si me quedo en el mismo lugar, me voy a deprimir porque lo estoy hablando de la parte de una pérdida personal, pero si lo hablamos de otros ámbitos igual, tratar de buscar nuevas cosas. Si perdí el empleo, pues plantarme otras metas. Bueno, voy a buscar, voy a entregar carpetas, voy a hacer esto. En este caso, si salieron muy bajos en esta unidad, pues me marco otro propósito, otra meta de que en esta nueva unidad voy a dar lo mejor, voy a tratar de aplicarlo y todo eso, ¿ya? Y no solo me planteo la meta, tengo que trabajar para alcanzarla. ¿De qué me sirve decir, sí, chévere, en esta unidad me voy a salir súper bien, o chévere, en este mes voy a encontrar trabajo? Pero si no hago nada, si no trabajo, si no estudio, si no hago los deberes, si todo hago a última hora, ¿creen que eso se va a cumplir? Chicas, si se los digo de forma bien clara, si ustedes se plantean algo, si están aquí, digamos, en el instituto para sacar su título, pues trabajen en ello, no pierdan ciclos, no se queden en nada, porque todo va poco a poco. A veces es una tarea en unidad, a veces es una lección. Vayan poco a poco y trabajen, porque de qué sirve, ¿no es cierto? Tengo lección mañana, no estudio, pero sí le pido a Diosito, Diosito, ayúdame que la lección salga bien, pero no estudio nada. Tengo que trabajar para alcanzar mis objetivos. Y cuando hablo de trabajar es hacer las acciones, ¿ya? Si es que tengo que encontrar un trabajo, pues la forma en que voy a encontrar el trabajo es golpeando puertas. Porque si yo quiero, Diosito, darme un trabajo, me quedo esperando en la cama, nunca va a llegar. Otra cosa, hacer deporte, caminar. Lo ideal, pues todos los días o 3 veces a la semana, lo mínimo una media hora, ¿ya? Y no solo por la parte de la tristeza, el hecho de que yo esté activo, mi cuerpo, ¿no es cierto?, lo va a agradecer, mi mente lo va a agradecer porque una, me voy a mantener, ¿no es cierto?, activo, otra voy a despejar mi mente. Me va a permitir salir de esa zona de confort de la tristeza, ¿ya? Sal todos los días a la calle, aunque sea dar una vuelta a la manzana. No te quedes en ese lugar donde te sientes triste, donde has llorado, más bien trata de despejar esa mente, busca un amigo, llama, ve una película, haz lo que te guste, pero trata de mantener tu mente alejada de ese objetivo que te mantiene triste, ¿ya? Y más que todo, cuando nosotros perdemos nuestras parejas o algo, nos terminaron hace rato, queremos morirnos, ¿ya? Pero la ventaja es que los noviazgos no son tan fuertes como tener un matrimonio, eso es mucho más duro. Pero hay que saber salir, chicas, no hay que humillarnos por nada del mundo, ¿ya? Potencia tus aficiones, si te gusta leer, lee, si te gustaba ver películas o series, hazlo, pero obviamente no descuidando tu vida personal, ni tus hijos, ni tu parte académica. Socializa, como te dije, llama a tu amiga, sale, conversa,
Y pues, como lo dice ahí, último, proponte sonreír, ¿ya? Proponte sonreír aunque estés triste, proponte a plantearte que sí puedes hacer lo que alguna vez creíste que no podías hacer o que pensaste que no eras capaz y sonríe. Sonríe de la vida hasta por las cosas malas y di, bueno, gracias, esto me pasó para aprender. Siempre vean lo malo como una enseñanza, ¿ya? Desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes. Por ejemplo, en esta unidad salí mal. Bueno, gracias Dios por haberme dado esta mala nota. Me lo merecía, ¿no es cierto? Porque no estudié nada. Pero con eso me has abierto los ojos. Ahora ya puedo concientizarme de que sí, tengo que estudiar para poder pasar, ¿ya? Cuando ustedes aprenden a ver la vida de esa manera, de lo bueno, ¿no es cierto? Sacarle provecho y de lo malo, sacar enseñanzas, créanme que les va a ir mucho mejor en la vida, ¿ya? Porque si siempre nos lamentamos, reprochamos, decimos, ¿por qué a mí? Que ni sé qué, que ni sé cuánto, tanto tiempo que he perdido de mi vida, nunca van a ser felices, ¿ya? Siempre agradezcan porque todo, absolutamente todo, pasa por algo, ¿ya? Y siempre tenemos que encontrarle la respuesta a las cosas. Ya, eso es lo mismo de lo que mencioné antes. Vamos a ver esta parte de aquí. Esto sí me interesa, chicos. Esto sí es pregunta de examen y de lección. ¿Ya? Hay que saber diferenciar la depresión con la tristeza, ¿ya? Entonces, esto va de ley, esto tienen que saber. ¿Ya? Vamos a irlo comparando. Tenemos la depresión y la tristeza. ¿Qué nos dice la depresión? La depresión es un trastorno psicológico y es una enfermedad. Es decir, que la depresión nació con la tristeza, pero esta tristeza se fue acentuando, se fue permaneciendo por largo tiempo, que ya la persona ya no puede salir de ahí. ¿Y qué se genera? La depresión, que es un trastorno, en donde ya la persona, aunque quiera voluntariamente salir de eso, ya no puede. ¿Qué va a necesitar? Una ayuda profesional, una ayuda psicológica. En cambio, la tristeza, ¿no es cierto? La tristeza es una emoción básica que vimos, es una emoción natural que surge como respuesta ante cualquier estímulo, ¿no es cierto? Y en este caso, por causas, ¿no es cierto?, como pérdidas. Pero la tristeza es temporal, ¿no es cierto? Como lo dice ahí, es temporal, es decir, en ese momento me saqué cero, pero ya el otro día me recuperé, esa tristeza desaparece, solo dura el momento. En cambio, la depresión es duradera, se mantiene, y si no recibe tratamiento puede llevarle a la muerte. La depresión no tiene una causa específica. Ya una persona que está deprimida siempre va a estar así, va a estar decaída, triste, por cualquier, o sea, no por cualquier cosa, se mantiene así, es un trastorno, es la depresión, todo el tiempo está así. En cambio, la tristeza sí tiene una causa. Este rato te pones triste, pero ¿qué te pasó? Es que mi hijo está enfermo, ¿ya? Entonces, la tristeza tiene su causa, porque por algo estamos tristes. En cambio, la depresión, como ya ha pasado tanto tiempo, ya siempre la persona pasa así, deprimida, ¿ya? La depresión puede tener pensamientos suicidas. Ya como ya es un trastorno, ya es una enfermedad, la persona ya no tiene sentido su vida, ya ni siquiera quiere vivir, siente que ya no tiene metas en la vida, es decir, se siente mal. ¿Y qué pensamientos tiene? Pues de quitarse la vida. En cambio, la tristeza tiene pensamientos solo del motivo de la tristeza. En ese rato, ¿no es cierto? Mi hijo se enfermó, estoy triste, entonces pienso en mi hijo, qué estará pasando, pienso en el motivo de la tristeza. Luego mi hijo ya se recupera y yo feliz de la vida y no pasó nada y hasta ahí quedó. Y entonces se van notando las diferencias. ¿Qué dice la depresión? No mejora con el tiempo. Si la depresión no la tratamos con un especialista, la depresión va a ir empeorando. En cambio, la tristeza es todo lo contrario. Si mi hijo está enfermo, ¿no es cierto? Estoy triste, pero veo que va mejorando, pues la tristeza, ¿no es cierto? Va a ir mejorando, va a irme sintiendo feliz. Y por último, que dice que la depresión la depresión necesita terapia, necesita ayuda profesional y la tristeza en cambio no la necesita, porque solo es como respuesta en ese momento a lo que me está causando o el motivo de la tristeza. No sé si eso se entiende. Yo para mí siento que está clarísimo. Ya, entonces sí, saber diferenciar ambas.
Ya, entonces vamos a ver, ya vimos, ¿no es cierto? Ya vimos la alegría, vimos la tristeza, y ahora vamos a ver la ira. Ya. Entonces la ira, ¿no es cierto? También formaba parte de la emoción básica. Y que, a ver, dígame, Jennifer. Perdón, Lisen, si me puede tomar lista, por favor. Ya le toca. Espérame un ratito. Pero baje la mano ya. Ah, ya, perdón. ¿Y cómo les va, chicas, hasta que se me actualice esto? ¿Se van a venir el sábado? Claro, porque si no nos ponen falta. Sí. Es que algunos dicen, "Ah, no importa, tengo el 25%", dicen algunos. Y no, No, y no piensan que algún rato también van a necesitar, faltar. ¿Cuál es yo su por ejemplo ahorita ya tengo una falta con usted porque ya, cuál es no su sé, me olvidó de conectar pronto. 8 casi digo. Jennifer Cabrera. ya? María Armijos tal vez está, ¿no? Y Marisa Soto, tampoco. Ya. ¿Ya? ¿Ya me puso Lisa? Sí, ya les estoy poniendo. Ah, ya, es que yo hago las prácticas hasta las 7 7. Llego acá a mi casa 7:15, 7:20. Ya, Lisen, gracias. Sí, para la próxima clase, chicos, la clase empieza a 7:10 para que a esa hora se comiencen a conectar. Ya a veces sí me demoro 2, 3 minutos porque no sé encontrar la contraseña del Zoom y eso, ¿ya? Pero para que no digan que, wow, empiezo tardísimo. Más bien sí me atraso unos 3, 4 minutos, pero por eso. Pero 7:10 está estipulado en el horario porque en esa hora entran del receso, ¿ya? Nos tenemos un receso chiquito. Les cuento que están acá en las ferias, en las artes vivas, en el desfile. Hay full música ahorita en la calle. Sí, sí vi una noticia que hoy día comenzaba. Sí, pero no hay por dónde pasar. Justo la hacen en la calle por donde almorzamos, no sé cómo se llama. Y está llenita, es muy angosta esa calle y está terrible. Usted Pero sabe por ir a suerte almorzar al solo yo. manantial, ¿no es cierto? ¿Mandé? Usted sabe ir a almorzar al manantial. Sí, Bueno, yo la vi ahí. ajá. Ya vamos a continuar. Se actualizó. A ver. ¿Y qué hacen los demás con la cámara apagada? Pero bueno, a ver. Ahí donde puse la línea. ¿Ya sí se puede ver? Sí, Lisen, ahí dice la ira. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver esto, ¿ya? Entonces, siguiendo con las emociones básicas, que son 4, vamos a la ira, ¿ya? Como lo dice ahí, que ves, lo dice un autor según Johnson, la ira es un estado emocional formado por sentimientos, ¿no es cierto?, de qué, de irritación, de enojo, de furia y rabia, ¿ya? Y que va acompañado de una alta activación del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso endocrino y tensión muscular, y es obvio, ¿no es cierto? Cuando tenemos ira o rabia, uy, en ese rato sentimos que se nos calienta la sangre, ¿no es cierto? Que se nos calienta la cara. Tenemos incluso en ese momento tanta como que desesperación, incluso de darle un puñete o de aruñarlo, de jalarlo, ¿ya? Entonces, sí se activa todo esto, incluso la parte fisiológica se va a ver afectada. Todos los signos vitales en ese rato se nos suben, ¿ya?
Y pues obviamente, al igual que cualquier emoción, la ira se refleja, ¿no es cierto?, en nuestra parte corporal. En el caso de la cara, en la parte facial, pues obviamente si estamos con ira, vamos a estar ahí como ese muñequito, con el ceño fruncido, ¿no es cierto?, que queremos dar puñete. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí nos habla de la ira que es parte del síndrome AHA, es decir, que está combinada con la ira, con la hostilidad y la agresividad, ¿ya? Porque hay personas que, claro, puedes experimentar ira, pero hay otras personas que cuando están con rabia son agresivas, ya es muy diferente. En cambio, vemos, o sea, habemos otras personas que, claro, tenemos ira, nos andamos hablando, ¿no es cierto? Decimos lo que no queremos, pero no llegamos a más. Pero hay otras personas que sí, que en ese rato de las iras rompen cosas, y así es que no tratan de no dar puñete, pero se desquitan con las cosas materiales, ¿ya? Entonces, eso sí es muy como que grave que la persona, aparte de experimentar la ira, sea agresivo, sea hostil, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice la ira? La ira tiene un valor central en el síndrome, o sea, es la causa específica, tiene una intensidad variable y está asociada a sentimientos de enojo y enfado. La agresividad es una conducta dirigida a causar daño en personas o cosas, como les dije. Y una hostilidad es una actitud persistente en la valoración negativa hacia los demás. Una persona que tiene muy... ¿Sí me escuchan? Entrecortado, Liz. Es que se me fue un poquito la señal. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, la ira es como que el sentimiento principal de este síndrome. Ya, la agresividad, en cambio, ¿no es cierto?, es el hecho de querer causar daño a una persona o unas cosas. Y la hostilidad son personas que cuando están con ira dan mucho rechazo. Por ejemplo, digamos, yo siempre pongo esos ejemplos. Bueno, en este caso de un paciente que esté con ira, hay pacientes que cuando están con ira son hostiles, es decir, como que te rechazan, como que no quieren saber nada de ti. En el caso, por ejemplo, de alguna persona que está con ira y en ese rato no existes tú para esa persona, te trata como que si fueras una pintura en una pared, como que no sirves, ¿ya? Entonces, esta parte de este síndrome, tener en conjunto las tres cosas, terrible, ¿ya? Porque una tiene rabia, otra me trata de la patada, o sea, como que me ignora, como que no me quiere, y otra que me quiera pegar, que sea agresivo, ¿ya? Entonces sí, todas las personas, bueno, no son iguales, pero tienden a responder de diferente manera. Dice, ¿qué genera la ira? ¿Ya? La ira también tiene una predisposición de tipo genética o biológica. Como les dije, nosotros podemos heredar el temperamento, ¿ya? Podemos heredar esta parte y obviamente si ese temperamento, ¿no es cierto?, es un poco colérico, es un poco, ¿cierto?, rabioso, puedo tener esta tendencia a tener mucha rabia, a no controlar esta emoción. ¿Qué genera más la ira? A no alcanzar las metas alcanzadas. Una persona con rabia, todo le va a salir mal, se va a rendir a la primera, eso no es para mí, me largo, no le aguanto a la profesora, me cae súper mal, me voy, ¿no es cierto? Ese jefe es de la patada, no lo soporto, me cae mal, me voy. No, nunca voy a alcanzar ninguna meta. ¿Qué genera la ira? Igual fatiga, hambre, ansiedad, va a generar malos tratos en su entorno, y ese rato tenemos ira, tratamos mal a la mamá, al hijo, al hermano, incluso hasta el perro termina pegado ahí, maltratado, ¿ya? Vamos a tener problemas sexuales, cuando una persona tiene mucha ira, tiene mal enojo, estrés, pues obviamente no va a tener ese apetito sexual. En el caso de que sean esposos, parejas, pues va a haber problemas ahí. Y pues obviamente va a haber esos cambios hormonales, ¿ya? Van a haber mayor segregación de las hormonas de las negativas, el cortisol, que nos va incluso a enfermar, ¿ya? ¿Cómo es la respuesta fisiológica de la ira, así como en la alegría vimos? Ya, aquí vamos a tener pues tensión muscular, en ese rato que tenemos, ¿no es cierto? Una impotencia, queremos dar puñete, nos da mucha rabia, ¿ya?
En el sistema nervioso autónomo se produce incremento de la frecuencia cardíaca, presión arterial. En el sistema nervioso somático se genera mucho más la secreción hormonal como la catecolamina, la adrenalina, ya que eso es lo que te da esa energía en ese rato de querer dar puñete, de querer mechonearla, de querer cualquier cosa, de querer insultarla. Y pues obviamente se va a segregar también la hormona de cortisol que causa el estrés, que ya les dije. ¿Ya? Va a haber una secreción alta de exceso de energía que está regulada principalmente por la adrenalina. Ya va a ser una persona con mucha impulsibilidad para actuar, para hablar. Obviamente, una persona con ira va a tener esa temperatura alta, porque incluso, ¿no es cierto? Se te calienta la cara, se te calientan las manos, aumento de la presión sanguínea, obviamente, calor en el rostro, en las manos, y la expresión facial que no va a faltar, ceño fruncido, se retrae el párpado superior, ¿no es cierto? Porque va a estar así, 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 y se eleva el inferior. Estrechamiento de los labios, dientes apretados, etc. Y pues eso fue lo fisiológico. Y lo psicológico de la ira, pues va a tener rasgos de impulsibilidad, desde que hace rato quieren meterse en cualquier pleito, pero también en la ira van a sentir sentimientos de culpa. ¿Ya? Cuando pasa eso, cuando ya después ha pasado todo lo que pasó de la ira, se siente culpable porque le dio un puñete a la esposa, porque le dio un puñete al hijo, porque le dijo groserías, ¿no es cierto? Después viene la culpabilidad, viene la desesperanza, viene una expresión externa elevada, una convivencia hostil, una persona que vive con alguien que de verdad siempre pasa amargado, vive mal, no es un ambiente como que armónico. Una actitud involuntaria a seguir tratamientos, una persona que no tiene un carácter como que moldeable. En este caso, un paciente que sea muy rabioso, él no quiere que le den nada, que ni le pinchen nada, que ni le den ninguna pastilla y va a pasar eso, ¿ya? Y las personas con ira tienen mayor tendencia a experimentar tristeza. ¿Por qué? Porque el momento en que tienen la rabia, tienen la agresividad, pues van a herir a las personas. Y cuando ya les pasa la ira, pues nadie quiere saber de ellos y se sienten solos, se sienten culpables, se sienten tristes. Ya, ay, perdón, perdón. ¿Ya? ¿Cuándo sentimos emociones y dónde suceden? Bueno, este es un gráfico nomás, chicos, solo como para ver cómo nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Centra las emociones. Por ejemplo, la felicidad, cuando sentimos felicidad, se la siente en todo el cuerpo. Eso es una alegría generalizada. En cambio, cuando experimentamos ira, se la siente más de la mitad superior del cuerpo y los brazos también. Hay alguna activación de las piernas y los pies, pero más se centra en la parte superior. ¿Ya? Sí se puede ver la parte donde está más roja y amarilla, es donde más se centra la ira. Por eso es que cuando tenemos rabia sentimos como que la cabeza hasta nos duele, toda la cara se nos enrojece, etc. El miedo, en cambio, se centra, ¿no es cierto?, en la mitad superior del cuerpo, pero no tanto en brazos, ¿ya? Algo en los pies sí, pero en los brazos no, y por eso es que nos temblamos, en ese rato las manos se nos hacen hecho agua, nos atontamos las manos, incluso de miedo, no podemos ni abrir una puerta, ¿ya? El asco, en cambio, dice igual en la mitad superior del cuerpo y en cambio en los brazos. Y la tristeza dice que se siente mucho más en el pecho y en la cabeza. Y es obvio, cuando uno siente tristeza, siente hasta que se le va la respiración, siente como que se ahoga, ¿ya? Solo es para que lo conozcan, ya como para que vean más o menos con dónde se centran más las emociones. Ya que dice cómo controlar la ira y la agresividad. ¿Se acuerdan que ya vimos cómo controlar la tristeza? Pues bueno, aquí igual, realizar terapia psicológica, si yo sé que de verdad, o sea, no sé controlar lo que yo hago, no sé medirme con lo que yo digo, pienso, pues ir a una terapia psicológica. Otra, pensar antes de hablar. Pero lo malo es que cuando uno tiene rabia en este rato quiere, ¿no es cierto?, acabarlo, aunque sea con palabras. Pero lo ideal es pensar antes de hablar, igual realizar actividad física con el fin, ¿no es cierto?, también de liberarme las energías, hacer técnicas de relajación, apelar al humor, tratar de reírnos, practicar la empatía. Qué importante que es practicar la empatía.
tratar, ¿no es cierto?, de ponerme en los zapatos de esa persona. ¿Cómo se estará sintiendo si yo lo estoy maltratando verbalmente? Descansar lo suficiente, ¿sí? Porque una persona que no descansa lo suficiente, una persona que no descansa lo suficiente, pasa bravo, pasa amargado, pasa aburrido. Hacer respiraciones profundas, cambiar tu enfoque sobre las situaciones, ¿no es cierto? Poner en práctica el role-playing, es decir, juego de roles, realizar actividades, ¿no es cierto?, artísticas, reflexionar sobre las consecuencias siempre, ¿no es cierto? Yo creo que eso sí es bueno. Cuando, digamos, yo hago algo mal, pero a la final lo razono, digo, mira, eso estuvo mal, pido perdón, trato de cambiar, porque hay personas que hacen lo que hacen, pero nunca sienten remordimiento, nunca sienten culpa, y eso está mal. Ya, trastornos. Como les dije, toda emoción a largo plazo, si no se la controla, va a generar, ¿no es cierto?, un trastorno. La ira deteriora la salud por el estrés extremo que impulsa. Trastorna psicológicamente a la persona y le produce alteraciones fisiológicas. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Perjudica el sistema circulatorio, elevando a los límites la tensión arterial. Imagínense en ese rato que le dé un derrame, tensa la musculatura. Miren ese niño cómo está ahí con sus músculos tensados. Acelera la respiración, produce trastornos del sueño, le da insomnio, hay perturbaciones en la alimentación, que no tiene hambre o le da mucha ansiedad. Y hay una digestión, también tienen problemas de digestión. ¿Ya? Déjenme ver eso de acá. Ya, eso de los trastornos lo voy a pasar porque eso lo vamos a ver después. Ya eso del tratamiento igual. Vamos a esta parte del miedo. Ya mismo acá. ¿Ya? Vamos a esta emoción del miedo. Como lo dije, ¿no es cierto? Es otra emoción de las emociones básicas. En cambio aquí esta emoción o temor, este miedo o temor está caracterizado por una intensa sensación desagradable. ¿Por qué? Porque por lo general se da como consecuencia cuando sentimos que se acerca un peligro, ya sea real, es decir, porque sí exista o supuesto. ¿Qué pasa? ¿No es cierto? Estamos pasando por una calle que está oscura y mi mente, ¿no es cierto? Yo pienso que puede estar siguiéndome alguien. Por eso dice un peligro supuesto, o sea, que yo lo invento, o un peligro real, porque en ese rato imagínense que sí, ¿no es cierto? Me está persiguiendo alguien, entonces tengo ese sentimiento de miedo. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Todos sienten temor a algo, pero la mayoría de las veces ese miedo es irracional, ¿ya? A veces lo inventamos, por ejemplo, miren esta señora ahí, siente que alguien, una sombra gigante lo sigue y es su misma sombra. Ya, a veces sí, cuando estamos solitos en casa, ¿no es cierto? Sentimos que incluso las ollas se mueven o algo así, a veces es la mente, a veces sí son miedos que los creamos nosotros mismos. ¿Ya? ¿Cómo es la respuesta fisiológica del miedo? Pues una persona con miedo va a estar alerta. Imagínense que ven en la pared una arañota, justamente ahorita. Entonces, ¿qué van a estar? Como que atendiendo la clase, pero viendo a ver a dónde se mueve, o algo así, ¿ya? Entonces, los tiende a estar alerta, van a tener dificultades para dormir, obviamente, si en ese rato en su cuarto escucharon algo, pues se les va el sueño. ¿Ya? Aumento de la frecuencia cardíaca, obviamente, porque sienten que el corazón se les va a salir, resequedad en la boca, sudoración localizada, tensión muscular, sobre todo en los miembros inferiores, ¿ya? Alteración de la función respiratoria, nos puede dar una taquidia, activación de la amígdala y del hipotálamo, es decir, para la segregación de las hormonas, los trastornos gástricos, y hace rato incluso nos arde el estómago, la boca del estómago, sentimos como que un vacío. Ya tenemos una conducta social de sumisión ante la dominancia. Ya nosotros cuando tenemos miedo, cuando sentimos miedo, pues nos dejamos manipular. Ya, por ejemplo, si nuestra pareja, ¿no es cierto?, es malo, nos hace sentir miedo, nos pega, pues a la final, como respuesta al miedo, es la sumisión. Es decir, dejamos que hagan lo que quieran con nosotros.
Ya palidez en el rostro, menor flujo sanguíneo, ya, porque cuando tenemos miedo ya no tenemos, ¿no es cierto?, esta sensación de rubor en la cara, sino más bien nos ponemos helados, ¿ya? Dilatación de las pupilas, o sea, porque es una impresión, es ese asombro, ese miedo que nos da en ese momento, ¿ya? En cambio, las respuestas fisiológicas del miedo, ¿no es cierto? Hay una paralización. Puede dar dos respuestas. Cuando yo tengo miedo, puedo responder de dos formas. O me paralizo y me quedo ahí muda, o me voy corriendo y lo afronto, ¿ya? Por ejemplo, eh, ustedes, bueno, yo saben, a veces me invento muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, ustedes yo he escuchado que cuando ves una serpiente te quedas paralizada, así dice, ¿ya? En cambio, por ejemplo, si tú ves que viene un ladrón, pues te vas a ir corriendo, ¿ya? Entonces sí hay dos partes, o te quedas ahí congelada de miedo, o tratas de sacar fuerzas para huir, ¿ya? ¿Cuál otra respuesta hay? Gritar o llorar, ¿no es cierto? Ves la araña y gritas, ¡guau! ¿No es cierto? O también puedes bloquearte, es decir, te quedas muda, no puedes ni hablar de la impresión, porque obviamente hay miedos y hay miedos, o sea, evitación total del objeto temido, ¿no es cierto? Como ya se te presentó una araña, ahora no quieres saber nada, vas a tratar de evitar tener un contacto con la araña, o si la persona te agredió, ¿no es cierto? Vas a tratar de nunca más acercarte o de tratarlo, tener de lejos porque ya le tienes ese miedo. Aislamiento o intento de estar rodeado de las personas que incrementan la seguridad, ¿no es cierto? Quieres estar con personas con policías o cerca de alguien que pueda cuidarte. Tienes esta urgencia por escapar, de huida con total pérdida de control, irritabilidad, ira, agresividad, movimientos descontrolados, pensamientos irreales, como les dije, porque hasta llegamos a suponer cosas, dificultad de la atención y concentración. Como les dije, cuando tienen miedo en ese rato, ¿no es cierto? Como están alertas, no se concentran en lo que están haciendo, están pendientes de lo que les está causando ese miedo. ¿Ya? Y el miedo, ¿no es cierto? Es normal, pues, experimentar el miedo, ¿no es cierto? Por una causa que después se puede solucionar, pero cuando me preocupo, cuando ya hay un trastorno del miedo, es decir, cuando ya es una enfermedad. ¿Ya? Entonces, déjame ver, ya mismo acabamos. Está largo esto. Ya, en el trastorno de miedo tenemos, por ejemplo, el trastorno de pánico. Ya, como no sé si les comenté alguna vez, uno parece que no existiera esto, pero cuando existe un pánico o una fobia a algo, nosotros tal vez podamos ver como algo simple, pero la persona que lo experimenta es fatal. ¿Ya? Por ejemplo, yo en el hospital había una señora que no quería que la inyecten, no querían que le pongan una inyección, pero la señora lloraba como niña. Y yo decía, Dios mío, ya de más, o sea, ya, qué exagerada. Pero son fobias, es el miedo de ella, es un miedo irracional. Es un miedo tan intenso que ella lo experimenta porque es su fobia, es algo que ya es mental, que no lo puede controlar. Y entonces sí existen los tipos de fobia y cuando ustedes vean que una persona de verdad está teniendo miedo, no se burlen, más bien ayuden a sentirse segura, porque tal vez para nosotros eso sea algo simple, pero si es su fobia, no, la persona incluso se le puede dar ahí un ataque, un shock, un desmayo, porque no lo puede controlar el miedo, si lo obligamos a hacerlo. Y entonces aquí tenemos un trastorno de pánico, es un tipo de trastorno de ansiedad en el cual la persona, ¿no es cierto?, tiene ataques repetitivos de intenso miedo de que algo malo va a ocurrir. Ya una persona que tiene un trastorno de pánico es porque siempre piensa que algo le va a pasar. ¿Ya? La causa se desconoce, aunque los genes, ¿no es cierto?, la genética puede jugar un papel importante, es decir, que puede, si es que un familiar tuvo este tipo de trastorno, puede ser que lo llegue a heredar. Ocurre también cuando no hay ningún antecedente familiar. Es 2 veces más común en las mujeres, miren, más nos da esta parte del pánico a nosotros. Los síntomas por lo general comienzan antes de los 25 años de edad, pero pueden ocurrir hacia los 35 años. Así que nadie está libre de desarrollar algún trastorno, así que pilas. También se puede presentar en niños, pero no suele diagnosticarse hasta que son mayores. Ya hay personas que tienen pánico, cualquier cosa, pánico escénico, como dice pánico. Piensa que en cualquier momento alguien les va a robar, que alguien...
O sea, está bien sentir hasta un punto, ya, pero ya hacerlo de una forma exagerada que ya no lo puedes controlar, que sientes que te vas a desmayar es porque algo ya está mal, ¿ya? Síntomas, la persona que tiene, ¿no es cierto?, una crisis o ataque de pánico comienza de repente y con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, alcanza el punto máximo a los 10 o 20 minutos de iniciar el síntoma. Algunos síntomas pueden continuar durante 1 hora o más. Un ataque de pánico se puede confundir con un ataque cardíaco porque la persona siente esa aceleración, esa angustia, y a menudo las personas viven con miedo de estar en otro ataque y pueden sentir temor de estar solos o lejos de una ayuda médica, porque cuando experimentan ataques sienten una desesperación y les da miedo que esto les suceda estando solos. ¿Ya? Los síntomas de un ataque de pánico: molestia, dolor torácico, mareo, sensación de desmayo, miedo a morir, miedo a perder el control o de muerte inminente, sensación de asfixia, sentimientos de separación y de realidad, náuseas y malestar estomacal, entumecimiento y hormigueo de las manos, pies o cara, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida, latidos cardíacos fuertes, sensación de dificultad para respirar. Es decir, imagínense sentir todo eso en un pánico terrible, o sea, yo no pudiera, no me muriera en ese rato, ¿ya? Vamos a ver lo que es la fobia, ¿ya? La fobia igual es otro tipo de trastorno, ¿no es cierto?, que se caracteriza por sentir un miedo intenso, un miedo desproporcionado, un miedo que no lo puedas medir. O sea, la persona que la siente, porque para una persona normal le decir, ay, eso no es nada, qué miedosa, ¿ya? Entonces, un miedo intenso, desproporcionado entre objetos o situaciones concretas, como por ejemplo, hay las fobias o los miedos a los insectos, que se llama entomofobia. Eso sí, quiero que lo aprendan. Cuando yo les ponga miedo a los insectos, ¿cómo se llama? Entomofobia. Miedo a los lugares cerrados, claustrofobia. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Las fobias, ¿no es cierto? Son... ya las fobias específicas, ¿no es cierto? Cuando tengo el miedo a una determinada causa, son fobias, ¿no es cierto?, donde lo que genera miedo es una situación o objeto concreto, ya y que puede ser identificado. Por ejemplo, algunos tienen fobia social, no les gusta estar con las personas, una fobia específica, ¿no es cierto?, tienen miedo a las arañas, miedo a los ratones, ¿no es cierto?, una agorafobia, cuando tienen miedo, ¿no es cierto?, a multitudes o masas grandes de personas, ¿ya? Y tenemos, me irán anotando, fobia a los animales o fobia, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el grupo de la zoofobia incluyen todas las fobias relacionadas con todo tipo de animales, como arañas, serpientes y eso, ¿ya? Pero también existen como que los subgrupos más específicos, como por ejemplo, la fobia directamente solo de serpientes se llama ofidiofobia, ¿ya? Miedo a las arañas, aracnodofobia. Miedo a los perros, sinofobia, ¿ya? Estos de ahí sí quiero que se los aprenda. Miedo a la sangre, hematofobia. Por ejemplo, las personas que tienen fobia a la sangre, por lo general cuando ven la sangre se desmayan. Es la respuesta más característica de miedo a la sangre. Se tiene respuesta con desmayo. Ya que tenemos otros tipos de fobia: la acrofobia, que son miedo a las alturas; la astrafobia, que son miedo a las tormentas; tenemos la aerofobia, o miedo a volar en aviones; la maxofobia, miedo a conducir; la claustrofobia, miedo a espacios cerrados; la fobia social que ya les comenté. Tenemos la eritrofobia, que es miedo a ponerse rojo. Hay personas que son blanquitas y se ponen rojísimas y llegan a desarrollar esa fobia porque siempre cuando alguien les dice algo o hacen algo que sean vergüenza, se ponen rojísimas y les da como que pánico ponerse rojos. O sea, ya llegan a desarrollar una fobia. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento para estas fobias? Pues obviamente esto ya lo va a realizar un psicólogo, eso ya no nos compete, pero sí es importante como que entender cómo es este método de tratamiento, ¿ya? Esta técnica de tratamiento se lo hace a través de la inmersión, ¿ya? ¿De qué se trata esta técnica de inmersión? Es cuando el profesional comienza, ¿no es cierto?, a hacer una exposición de la persona a lo que le hace miedo de una forma gradual, es decir, poco a poco.
Si la persona le da miedo el agua, pues va a ir poco a poco enfrentándole a la persona al miedo, es decir, haciéndole tocar con los dedos, metiendo un pie, luego metiendo un brazo, como para demostrarle o hacerle ganar esa confianza de lo que de lo que él teme, no es tan malo como parece. ¿Ya? Todas estas técnicas se enmarcan, ¿no es cierto?, en terapias cognitivo-conductual, etcétera. Ya, eso no los quiero confundir, pero más bien para contarles de que si algún día ustedes les dicen cómo se controlarán las fobias. Más que todo para decirles, mira, una técnica que saben realizar a eso es la inmersión, es decir, tratar de exponerlo a la persona al miedo de una forma gradual, poco a poco. Digamos, esta semana vamos a ir poco a poco, la vas a ir conociendo de lejos a la araña, ¿no es cierto? Después la vas a ir tocando hasta el punto en que puedas darte cuenta que no es tan peligroso, no es tan riesgoso como tú creías que era. Ya, igual, si es que el médico amerita, pues también les da un tratamiento con medicamentos, en este caso ansiolíticos, para que la persona le ayude un poco a relajarse, a controlarse. ¿Ya? Aquí hay un tipo de ansiolíticos, ¿ya? Sí me gustaría que al menos se aprendan los nombres, ¿ya? Y vamos a quedarnos hasta ahí, porque ya estamos cansados, o no están cansados. Ay, ya vamos a dejarlo hasta ahí. Dicen, perdón, de la última pantalla que nos compartió, dijo que nos aprendamos por lo menos los nombres de cada uno, no los conceptos. No, pero léanlos para ver de qué se trata cada uno. Pero sí, Mm. sí, es que son grupos, ¿no? Algunos, mayoría son Ya, grupos, no me acuerdo si son gracias. específicos. Ya, Listen, ¿estas diapositivas ya se encuentran en el EVA? ahorita ¿O los todavía no? ahorita los voy a subir, chicas, ¿ya? Para que Ah, me ya, gracias, Liz. ahorita os voy a ir, todavía me queda media horita para subir eso. También estoy un poco cansada, ¿ya? Que no se No, vaya a las fiestas. me miran con pena, no, ya me voy a la casa, tengo que ir a ver a mi guagua, estoy todo el día aquí. Ajá. Ya, chicas, entonces, Ya, Liz. irán Dicen, repasando. ¿Mande? Chicas, voy a ver si el otro sábado, en 15 días, no 15 días, más de 8 días, les tomo una lección cuando nos veamos. yo quería decirle, Listen, algo. Mira, bueno, no sé si los otros compañeros estén de acuerdo o no, pero bueno, yo voy a decir lo que yo pienso. Espero que no se molesten. Verá, quería ver si es que nos puede ir subiendo la tarea que ya tenemos que subir a Leva, porque lo que pasa es que luego a la final, la última semana, todos los docentes mandan al último, porque por ejemplo ahorita esta semana, si bien sí tenemos trabajos para llevar para el 15, pero que no son tareas para el EVA. Y en sí la tarea del EVA es solita, son los 4 puntos, o bueno, el punto es que después nos ponen en ese apuro que todos los docentes al mismo tiempo mandan y se nos hace más pesado. Bueno, al menos para mí quisiera que ya o sea, igual que nos la ponga para la fecha que nos tenía pensado poner, porque ya la ponga desde ahora para nosotros ya irla haciendo, para ya tener la lista. Sí, chicas, sí estaba pensando, ya quiero ir subiendo y ya lo estaba pensando, pero no he tenido tiempo. No se nota mi cara de sufrimiento. Esta semana han sido los grados y he estado casi aquí todos los días, estoy todo el día. Ya, Licen, porfa, si es que nos Pero pudiera ayudar con eso, porque ya lo voy a, si no, yo después no de les, verdad que esa semana. pero mañana, hoy día voy Ya, a, sí, no, o sea, digo, porque si no, después de aquí, estoy segura que de aquí en 2 semanas todos van a enviarnos al mismo tiempo. Ujú, sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Ya, Licen, gracias. Ya, chicas, muchísimas gracias. Nos vemos nos vemos el sábado. Ya, Licen, gracias. Hasta el sábado. Descanse. Chicas, gracias. Gracias, Liz, pilas para ganar los partidos. Para hacer barra nomás yo. Chao, chao.